Pido el favor, hermanos, que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 22 al 27. Allí, hermanos, nos vamos a detener en esta porción de las Escrituras y vamos a meditar en ellas. Evangelio según San Juan, capítulo 6, leo del verso 22 al 27. Dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, y sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Oremos, hermanos. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por proveernos ese maná del cielo, nuestro Señor Jesucristo, el pan de vida, porque solo Cristo puede satisfacer nuestras mayores necesidades, las necesidades del alma. Rogamos que nos hagas conscientes de esa necesidad que tenemos, que de manera ferviente y diligente trabajemos para obtenerlo. Rogamos que Cristo sea nuestra satisfacción, que solo en Él hallemos el contentamiento para nuestras almas. Rogamos que Cristo sea magnificado por medio de la predicación. Bendice, oh Dios, nuestras vidas por medio de la predicación. Rogamos en Cristo esto. Amén. Bueno, nos vamos a enfocar, hermanos, en el verso 27, donde Jesús dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahí, hermanos, nos vamos a enfocar. Vamos a tratar de entender qué quiere decir Jesús con no debemos trabajar por el pan que perece. ¿Qué quiere decir Jesús con que debemos trabajar por la comida que permanece para la vida eterna? También, por supuesto, ¿qué quiere decir con que Dios ha puesto su sello en el Hijo del Hombre? Sin embargo, para llegar al verso 27, lo vamos a entender y cobrará más sentido cuando observamos todo el contexto. Así que lo que pienso hacer es ir por toda la narración para aterrizar en el verso 27 y poder entender el trasfondo de estas maravillosas y conocidas palabras. Seguro de alguna manera usted la ha escuchado. Cuando empezamos a leer el pasaje, notemos que empieza de esta manera: el día siguiente. A lo que inmediatamente debemos preguntar:
¿Siguiente de qué? Al día siguiente. Bueno, Juan, ¿al día siguiente de qué? Cuando Juan dice al día siguiente, por supuesto está señalando a algo que ha acontecido y que ha sido maravilloso el día anterior. Nada más y nada menos que ese famoso milagro portentoso. Hecho Juan, como bien sabemos, tiene la característica de que Juan nos expone milagros escogidos y que en ocasiones no aparecen en los otros evangelios. Y este milagro en particular, que sucede el día anterior de estos hechos que vamos a considerar, fue de esos milagros sobresalientes en el ministerio terrenal de Cristo. Y se está refiriendo a ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces, donde Jesús de manera milagrosa alimenta a más de 5,000 personas. 5,000 personas solo contando a los varones. Así que usted se puede imaginar la multitud de personas que comieron por medio de este milagro. Así que el día anterior, en los versículos 1 al 15, se nos dice que Jesús pasó a la parte oriental del mar de Galilea y alimenta a una multitud de personas solamente con 5 panes de cebada y 2 peces. Ahora nosotros, hermanos, ya teniendo toda la narración, ¿sí?, podemos ver que este milagro de la multiplicación de los panes y los peces es una señal, ¿sí? Es una señal que tenía el propósito de apuntar a Cristo como el verdadero pan, como el pan de la vida. Más adelante nosotros vamos a encontrar textos como el 35 de ese mismo capítulo, donde Jesús de manera clara va a decir: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. En el 41 dice: yo soy el pan que ha bajado del cielo. En el 48 dice: yo soy el pan de vida. En el verso 51 dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si comen de este pan vivirán para siempre. Y en el verso 51 dice: mi carne es verdadera comida. Así que ahora, ya teniendo toda la narración, toda la explicación, nosotros sabemos que el milagro de los panes y los peces está señalando a nuestro Señor Jesucristo. La intención, hermanos, no era simplemente dar alimento físico. Eso era lo de menos. El punto principal de este milagro era apuntar a Jesús como el pan de la vida eterna. De tal manera que el que de él come, esto es, mediante la fe, no tendrá hambre jamás. También podemos entender que a través de este milagro Jesús estaba también considerando a sus discípulos. No es casualidad, nada es casualidad, de que luego de haber distribuido la alimentación para tanta gente, hayan sobrado 12 cestas de comida. Así que en el milagro Jesús también estaba pensando en sus discípulos. Les estaba enseñando a ellos de manera particular, con este milagro público, una lección personal a sus apóstoles. Les estaba diciendo a la gente: yo soy el pan del cielo, el maná verdadero, el que da la verdadera vida. Pero también le está diciendo a sus discípulos, a sus apóstoles: sírvanme fielmente, porque estas 12 cestas que han sobrado, una para cada uno, les debe representar de que les proveeré lo que ustedes necesitan para lo que les voy a encomendar. Seré para ustedes todo lo necesario, aún incluso a la hora del sufrimiento y la muerte. Así que también a través de este milagro
Jesús estaba dando enseñanzas a sus discípulos. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? Que estas personas que comieron ese pan milagroso, que participaron de estos peces que habían sido multiplicados, no entendieron la señal en lo absoluto. Ellos se perdieron de todo lo verdadero, aunque sus barrigas estaban llenas, se habían perdido de lo más importante, de manera tal que Jesús al saber, entender, conocer el corazón de los hombres, termina esa tarde retirándose de ellos. Mire lo que dice el verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Así que se aparta de ellos, porque por supuesto ya usted puede ir notando que sus mentes no están centradas en asuntos espirituales, sino que está centrada en las cosas de este mundo. Querían hacer rey a Jesús, imagínense, les había dado pan. Imagínense ya lo que estaban imaginando. Nos sigue diciendo la narración que luego de que Jesús se aparta de ellos, los discípulos enviados por Cristo suben a un bote y se dirigen a Capernaum, en el lado oeste del mar, y Jesús se queda atrás. La gente ve que los discípulos van solos, pero no se dan cuenta. Jesús se les había perdido, ¿sí? Se les había perdido del radar. Luego nos narra que un gran viento amenaza a los discípulos en el mar, 3 millas afuera del lago. Jesús milagrosamente llega a ellos caminando sobre el agua. Ellos tienen miedo, pero Él se les identifica y con alegría lo llevan en la barca. Así que Jesús llega a la barca de manera milagrosa. Noten, hermanos, que los discípulos o que las personas no vieron a Jesús subir a la barca. Jesús se les había perdido. Y es interesante lo que ahora el Espíritu Santo nos va a mostrar. Tenga ese panorama, ese contexto en mente, porque es con base a esto que ahora el Espíritu Santo nos va a mostrar, ¿sí?, precisamente algo que tiene que ver con las intenciones y las motivaciones que había en el corazón de estas personas ante estos acontecimientos. Es interesante notar en primer lugar el esfuerzo que estas personas hicieron por buscar a Cristo y las lecciones que esta búsqueda trae para nosotros en esta tarde. Vamos a entender que hay una comida para este mundo y que hay una comida para el que viene. Veamos, hermanos, entonces, hay un aspecto general y para el Señor Jesús lo más importante. No es el esfuerzo, hermanos, en buscarle, ¿sí?, sino la razón por la que lo hacemos. Eso es más importante. El punto básico de tu vida no es siquiera que estés aquí, aunque debo decir que estar aquí en la iglesia es importante, pero yo creo que una pregunta debe ser escudriñada por tu corazón, es ¿por qué estás aquí? No es tanto que estés aquí, sino por qué te encuentras en este lugar. ¿Qué es lo que te motiva estar aquí atendiendo a la palabra de Dios? Esta gente vio un milagro, quería hacer rey a Jesús. Sin embargo, Jesús no va a hacer lo que la gente dice, ¿sí? Jesús no va a hacer lo que la gente dice y por ello se aparta de él. Así que es, hermanos, anotar o resaltar el esfuerzo y la diligencia de estos judíos. Ellos, por supuesto, buscaban a Jesús, pero su motivación
evidentemente era una motivación terrenal. De manera que podemos ya ir aprendiendo que si buscamos a Jesús con motivos equivocados, tienes que hacer un esfuerzo. Tienes que hacer un esfuerzo. Cuanto más el buscarlo con motivaciones correctas, ten en cuenta que se requerirá mayor diligencia y mayor esfuerzo. Por eso Jesús, Cristo te va a decir, trabajar por la comida que no perece. Estas personas tenían una fuerte convicción y fervor de estar cerca del Señor. Por la mañana, la gente no pudo encontrar a Jesús, y así, de acuerdo al versículo 24, nos dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cruzan el mar, Capernaum, en busca de él. Notamos que hay un esfuerzo en buscarlo, pero ahora muchos ni siquiera saben que estaban buscándolo por razones equivocadas, que no le glorifican, que no producen salvación, como muchos hoy tampoco saben que su búsqueda de Cristo es completamente equivocada. Es por eso que a través de este texto, nuestras motivaciones al estar aquí deben ser expuestas. Y de ser así, si hallas que tus motivaciones son erróneas, propósito es que puedas pedir al Señor que por medio de su Espíritu Santo provoque en ti deseos genuinos de buscar el pan verdadero. Hay algo paradójico aquí, que de hecho lo escuché en un sermón. Aquí se pueden ver dos grupos de personas: la multitud y los discípulos. La gente no vio a Jesús, se sube a las barcas, cruzan el mar y llegan al otro lado sin ningún problema. Esta multitud que busca a Jesús porque les había dado pan, no tienen problema en llegar al otro lado. Sin embargo, por eso no es casualidad que se nos narre la tempestad. Note que los discípulos sí tienen problemas para cruzar, ¿cierto? Miren que una tempestad casi no los hunde, tuvieron miedo, a no ser porque Jesús aparece en medio de la tempestad. Y este predicador decía que cabe resaltar: mire, puede haber gente que busque a Jesús sin problemas, aparentemente lo hallen, aún con una motivación equivocada. Pero hermano, has de saber que aquellos que lo aman, aquellos que lo buscan sinceramente, puede ser que en esa búsqueda se encuentren en medio de una tempestad. Los discípulos se llenaron de problemas, y dice que es aquí donde se distingue en gran parte los verdaderos creyentes de los falsos. El verdadero piensa de esta manera: si morimos con Cristo, viviremos con Él. Los falsos, al contrario, quieren vivir con Jesús, pero que todo les sea fácil. Y esa, hermanos, es la gran diferencia. Esta multitud cruzó el mar sin ningún problema, llegaron al otro lado, todo color de rosa. En cambio, los discípulos tuvieron que enfrentar una gran tempestad, y eso que fue el mismo Jesús que les mandó a cruzar el lago. Después de la tormenta, los discípulos siguieron con Jesús, pero vamos a ver que al final de esto, esa multitud ya no queda con Jesús. ¿Por qué? Porque le está buscando con una motivación falsa. Así que, hermanos, aquí está
no una, dos, tres personas. Hay una multitud buscando a Jesús, pero sus motivaciones son meramente terrenales. Y eso es lo que sucede de igual manera en nuestros días. Como dice Pablo a Timoteo, mira, en los postreros días se amontonará cantidad de gente. Yo diría, llenarán estadios, grandes templos, porque tienen comezón de oír. Y usted dirá, pero qué bueno que busquen a Jesús. Qué bueno que esta multitud haga tanto esfuerzo para cruzar este lago e ir a Jesús. ¡Qué chévere! ¡Qué bueno que una multitud quiera buscar a Jesús! Como hoy aparentemente vemos que muchas personas están dispuestas al Evangelio, a escuchar de Jesús, quieren incluso escuchar la palabra, quieren oír una bonita oración, pero tristemente no quieren oír la sana doctrina porque no les gusta. Quieren oír cosas terrenales, quieren oír que son reyes, que tienen poder, que el Señor les dará todo sin sacrificio. Quieren oír que no se enfermarán, que nada malo les llegará, donde solo tienen que dar algunas cosas materiales y Dios te devolverá el doble hasta triplicado. Son personas que, como esta multitud, buscan a Jesús por lo que les puede dar, pero no por lo que verdaderamente Él significa, o Él es el pan de la vida eterna. Quieren escuchar cosas que alimenten su concupiscencia. Buscan a Jesús para que satisfaga sus necesidades materiales y carnales, pero no las espirituales. Y así como en aquel momento se amontonó esta multitud buscando diligentemente a Jesús, así vemos muchos en esta época buscando con la misma diligencia al Señor, pero tristemente con motivaciones completamente carnales y dominadas por sus concupiscencias. Algo que me preocupa aún más es que aparentemente esta gente fue exitosa en su búsqueda. Verso 25 nos dice, mire todo el esfuerzo que hace y obtienen el resultado esperado. Y hallándole al otro lado del mar, o sea que lo encontraron, fueron a buscar a Jesús, encontraron a Jesús. Y miren lo que le dijeron, Rabí. Hermano, esto es lisonjería. Rabí, maestro. Esto es palabra de lisonjería. Y le dicen, ¿cuándo llegaste acá? A la curiosidad de estas personas. Se encontraron, ellos sabían que Jesús no se había montado en la barca. A lo que enseguida preguntaron, ¿cómo vino acá? No sé, quizás estaban pensando, no sé si en esa época se conocía eso de la teletransportación, no sé. Pero obviamente entendieron que Jesús había llegado a ese lugar no por medios ordinarios, porque no había otra barca, ni lo habían visto subir en ella. Ahora, un detalle que quiero resaltar es que estas personas sabían dónde encontrar a Jesús. Ellos no andaban por allí buscando en todas partes. Todo parece indicar que lo hallaron en una sinagoga. ¿Sí? Allí estaba el Señor, ellos sabían dónde ir. En la sinagoga, en nuestros tiempos, en la iglesia. Cada domingo nos reunimos públicamente. Si usted se ha venido a buscar a Jesús aquí, está en el sitio correcto. Pero debemos siempre advertir su motivación. ¿Por qué está aquí, hermano? ¿Qué lo ha motivado a venir? ¿Comida terrenal que sacie tus propios deseos?
¿O realmente usted se encuentra aquí buscando a Cristo? A Él y solo a Él, hermano. ¿Por qué estás aquí? Yo creo que debes entender que si estás aquí es porque deseas a Cristo. Deseas conocerlo a Él y al poder de su resurrección. No vienes aquí a pasar un buen día con los hermanos. Has podido hacer esfuerzos, ser diligente. Pero si el motivo de tu venida no es nuestro Señor Jesucristo, espérate que todos tus esfuerzos han sido en vano. Hermano, Cristo debe ser siempre nuestra principal motivación. Si Cristo no nos ha movido, entonces ese viaje fue en vano. Podemos compartir, pasar un buen rato, pero hemos venido a este lugar porque queremos ese pan del cielo. Queremos conocer más a Cristo, alimentar nuestras almas solo de Él. Si no, estaríamos imitando a esta multitud. Manifestaron interés por Jesús, querían hacerlo rey, lo buscaron, lo llamaron rabí, un título de excelencia para esta época. Pero note, es interesante cómo Jesús le responde, y yo creo que la manera como nos responde inmediatamente les exhorta. Verso 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Estaban perplejos porque habían sido dejados atrás por sus discípulos. Sin embargo, Jesús logró llegar al otro lado. Pero Jesús no ve a su pregunta como un signo esperanzador, sino por el contrario, Jesús es directo, contundente y crítico. Usa esa fórmula clásica y contundente. Amén, amén. De cierto, ustedes me buscan hipócritamente. Su motivación es carnal, su interés es carnal. Vienen a la iglesia por prestigio, por milagro, por bienestar físico, por bienestar material. Y ahora aquí Jesús los reprende, pero para indicarles el camino correcto. Jesús con su respuesta les está exhortando y les está diciendo: no han venido a mí por quien soy, sino por motivos puramente carnales. Vienen por cosas de este mundo. Ellos estaban errados, siguiendo principios terrenales y de este mundo. Veamos entonces ahora la guía de Jesús para indicarles el camino correcto. Así que ya expuso sus motivaciones. Ahora les va a indicar el camino correcto. Y ahora sí aterricemos al verso 27. Trabajad no por la comida que perece. Ellos habían sido diligentes, aplicados, esforzados. ¡Qué bien! Pero están buscando la comida que perece. Y Jesús les exhorta a que así como han trabajado por la comida que perece, deberían trabajar por la comida que a vida eterna permanece. ¿Por cuál comida, hermanos, nos encontramos nosotros trabajando? ¿Por cuál comida estamos siendo diligentes? ¿Será por la comida terrenal o por la comida que a vida eterna permanece? Ahora quiero aclarar algo que puede ser malentendido del verso 27. Porque alguno puede decir: mira, el pastor está enseñando que no hay que trabajar por nada en este mundo, ¿verdad? Que hay que buscar lo espiritual.
Y de pronto el hijo le pregunta, papá, ¿qué vamos a comer hoy? No, hijo, pan del cielo. Por supuesto, no significa literalmente eso, ¿no? Sabemos que no significa trabajar por la comida que a vida eterna permanece, no significa, o no estoy diciendo que la enseñanza de Jesús es renuncie a su trabajo y dedíquese a buscar al Señor, deje de trabajar. No, sabemos esto por las otras enseñanzas del Nuevo Testamento. Efesios, por ejemplo, 4:28 nos enseña la teología del trabajo, ¿no? Que debemos, el que gustaba no guste más, sino que debe hacer, trabajar esforzadamente. Debe hacer un trabajo honesto con sus propias manos para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Así que no quiere decir, si usted tiene un negocio, cierre su negocio. Y no se debe tomar en ese sentido literal, hermano, porque Dios ha diseñado que la manera en cómo nosotros, los padres de familia, vamos a llevar el sustento a nuestros hogares es mediante el trabajo, labrar la tierra. Ahora, eso no significa que todos vamos a ser agricultores, entiendan la metáfora. Y también lo sabemos por aquellos flojos en la iglesia de Tesalónica. Si alguno no quiere trabajar, que no coma. De manera que este texto no significa que no debamos trabajar en manera alguna por el pan que perece. No, hermanos, hay que trabajar para poner comida a la mesa de nuestra familia. De hecho, si no lo hacemos, la Biblia nos enseña que estamos siendo peor que un incrédulo. Así que nosotros debemos, los creyentes, distinguirnos por personas responsables y trabajadoras. Haciendo esta nota, entonces debe quedar claro que lo que Jesús quiere indicarnos, hermanos, es que el propósito fundamental de nuestra vida no deben ser las cosas que perecen. Ese no es el enfoque fundamental o principal del creyente, sino aquellas que son útiles para la vida eterna. Dios manda trabajar no por la comida que perece. Todos los bienes terrenales no pasan de allí, hermanos. Cuando morimos, ellas no se van con nosotros. Así que en vano sería dedicar nuestros cuerpos y nuestras almas a cosas que después de la tumba serán solo apariencia, como aquel rico insensato. El dinero y el placer y la honra que ofrecen las cosas terrenales, eso pronto va a terminar, pronto va a perecer. Por tanto, querido hermano, no aferres tu corazón a tales cosas, y que tu diligencia y esfuerzo tengan como enfoque principal a Cristo mismo, a conocerle a Él y al poder de su resurrección. Hermano, que tu enfoque principal en la vida sea nuestro Señor Jesucristo, el verdadero pan del cielo. Lo que tú amas es lo que llena nuestro corazón. ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo más importante para ti? Pablo nos ha enseñado que los que son de la carne, por supuesto que van a pensar en las cosas de la carne. El que busca lo espiritual se enfoca en las cosas espirituales. Por eso el Señor nos enseñó que no debemos afanarnos por el alimento que perece, sino por el permanente y el que a vida eterna está.
También mucho tiempo atrás el profeta Isaías había preguntado: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué tanto empeño, tanto esfuerzo, tanta dedicación a algo que no va a estar allí para siempre, a algo que es efímero, temporal, superficial? ¿Por qué gastas tu tiempo, tu dinero en lo que no es verdadero pan? Trabajo en lo que no satisface. Hay dos clases de hambre: la física, ¿verdad? Se puede satisfacer con comida física. El hambre espiritual solo lo puede saciar nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que Jesús quería decir era que aquellos judíos no estaban interesados nada más que en cosas materiales. Habían recibido una comida inesperadamente gratuita y abundante y querían más, pero más comida, más pan, más peces, más carne. Hay otra hambre en la cual se interesa más nuestro Señor Jesucristo. Y es el hambre del alma, el hambre de verdad, aquella que tú mismo sabes que nada en este mundo puede saciar y que solo Cristo puede satisfacer. El hambre de la vida, abundancia. El hambre del amor solo se encuentra en Jesús. El hambre del perdón, solo Cristo puede perdonar. Solo Cristo puede librar de la muerte. Solo Jesús puede, hermanos, satisfacer el hambre del corazón y del alma. Ahora, ¿por qué? Porque al final del verso 27 dice: nuestro Cristo, la cual el Hijo del Hombre os dará. Solo Cristo puede dar lo que el hombre verdaderamente necesita. ¿Y por qué? Porque a este señaló Dios el Padre. En aquel famoso libro de las costumbres orientales en las tierras bíblicas, hay una sección interesantísima sobre los sellos en el mundo de aquel entonces. Y dice que no es la firma, sino el sello lo que autenticaba un documento. Documentos comerciales, políticos, era el sello, impreso con el anillo del que lo poseía, lo que lo hacía válido. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Él es el pan del cielo porque tiene el sello de Dios. ¿Y por qué tiene la marca de Dios? Porque Él es Dios. ¿Sí? Jesús es Dios. Él ha sido autorizado como el Hijo del Hombre para ser el mediador de la vida eterna. Él es el autorizado por Dios para que los hombres sean reconciliados con Dios. Él es la verdadera carne que se da al mundo para la vida, que resucitará de entre los muertos y que dará la verdadera vida a todos los que en Él creen. Así que el sello de Dios es lo que autoriza a Jesús como el Hijo del Hombre para dar vida eterna a los que desean saciar su alma. ¿Sí? Y ya lo hemos visto antes en este evangelio con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 4. Esta mujer estaba sedienta y ahí estaba el agua de vida eterna, pero siempre como esta multitud pensando en lo material: ay, ¿cómo vas a sacar el agua? Tú no tienes cántaro. ¿Sí? Así que, hermanos, esto es lo que significa: no trabajes por el pan que perece, sino por el que a vida eterna permanece. De una forma sencilla te diría, en la hora del culto a la iglesia, y es más importante ganar dinero, trabajar para venir a adorar a la iglesia. Todo lo que no venga de la gloria de Cristo va a perecer.
La gracia lo primero que hace es poner una motivación correcta. Por eso, querido hermano, ¿cuál es tu motivación? Ahora, si te encuentras en el caso de la multitud, tienes tiempo de corregir tu motivación. Yo siempre he dicho que cuando venimos a Jesús por primera vez, nunca traemos la motivación correcta. Pero eso es lo que hace Jesús. Venimos a Él con la motivación correcta, pero vamos a su palabra y Él nos corrige, nos instruye, nos ilumina con su Espíritu Santo y nos hace conscientes de lo que más necesitamos en esta vida es a Cristo mismo, a Cristo mismo. ¿Sí? Eso es, hermanos, lo que siempre debemos estar buscando. Y tú me dirás, ya no tengo a Cristo, pues aún lo puedes tener más. Aún lo puedes tener más. Como he citado anteriormente, sé como Pablo, siempre tu motivación sea conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Y entre más le busques de manera sincera, entonces vas a descubrir cómo tu vida va a encontrar aquello que verdaderamente lo satisface. Cuida entonces tu motivación cuando te acerques o invoques el nombre de Dios. Estamos inclinados siempre al egoísmo y a los deseos carnales. Y debes siempre preguntarte con qué corazón vienes delante del Señor. ¿Por qué viniste hoy? La razón por la cual vienes denota si lo amas a Él o no. Cada vez, hermanos, es más común encontrar personas que se dicen ser cristianos, pero en lo único que piensan es en cómo progresar en esta vida y se olvidan de la vida espiritual, lo cual es muy importante. Y lo ve usted, hermano, hasta el día del Señor hablando de negocios. Hablando de negocios, de asuntos de este mundo. Y eso da tristeza, ¿verdad? Porque ya uno puede ver las motivaciones que pueden existir en el corazón de tales hombres. Quiero que sepas también que buscar verdaderamente a Cristo de forma diligente. Por eso Jesús dice trabajar. Hermano, no es fácil, no es sencillo. El verdadero cristianismo no es como el de la multitud que cruza sin ninguna tempestad. No, el verdadero cristianismo es duro, requiere sacrificio, requiere esfuerzo, dedicación. Y deberías preguntarte, ¿qué tanto esfuerzo, qué tanta diligencia, hermano, estás teniendo tú en los asuntos espirituales? Eso es muy importante que lo consideres. No te puedes hallar, hermano, trabajando por el pan que perece, no por el que a vida eterna permanece. Tienes que considerar si verdaderamente te encuentras trabajando en la búsqueda del pan del cielo. Considera seriamente cuál es tu diligencia para las cosas espirituales. Es triste porque aún padres creyentes se afanan, diría, con buena motivación, a suplir las necesidades físicas de su familia, que coman bien, tengan ropa, estudios. Pero es triste, hermanos, cuando los padres no asumen cosas, por ejemplo,
como el devocional familiar. Se preocupan, hermanos, por la comida de este mundo. Salen madrugados a trabajar, a traer el pan que perece. Pero estamos trabajando para que nuestros hijos, nuestras esposas, tengan el pan que a vida eterna permanece, hermano. Aún esas cosas demuestran cuál es nuestro enfoque. Padres que se encuentran más preocupados por la educación material de sus hijos que por la educación espiritual. Se encuentran preocupados para que sus hijos vayan a buenas instituciones educativas, tengan ropa de marca, zapatos de marca, pero hacen que sus hijos tengan vidas espirituales pobres, vacías, y que las casas, lo único que saben de la Biblia es lo que escuchan domingo tras domingo en la iglesia. ¿Cuál es nuestra motivación, hermano? ¿Dónde y por qué estamos trabajando? ¿Trabajamos por la comida que perece? ¿O estamos trabajando por la comida que a vida eterna permanece? El Señor nos ayude a trabajar para conocer y tener más de Cristo en nosotros. Él es el verdadero pan. Él es el verdadero pan. Cristo es la verdadera vida. Trabaja por Él. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y sea Cristo y solo Cristo nuestra verdadera satisfacción en este mundo. Oremos, por favor.